Epa lagunok ongi etorri Lastotxapelen kanalera, hasi aurretik segundotxo batzuk jarraitzele guztioi esker mila emategatik nire bideoak ikusteagatik eta ikusten zaituzu ere nire txatorea da euskarazko kanal batean inbeste jende egotea nire atxetik, hemen jarraitzen dugu Lara Croft Tomb Raider Legend joko honetan eta jarraituko dugu aurrera, beraz, aurrera. ¿Qué ocurrió la última vez que Takamoto y tú os reunisteis? Intentaba hacer pasar por auténticas unas reliquias falsas del periodo Asuka. Los yakuza no se atienen a razones. Pero dejaste que se fuera. Y ahora vamos a tener una conversación útil. Al final todo ha salido bien. Vale. Clara, ha llamado a Nishimura. Está en su despacho y no va a bajar a la fiesta. No obstante, el camarero te llevará hasta él. Predecible como siempre. Arantxa oinez. Apurua goratzen dit Wonder Womanen jantzia, baina Wonder Woman jantzia apur bat gorago zeukan atzetik. Bueno. Buenas noches. Creo que Nishimura-san me está esperando. Ah, Lady Croft. Está en su despacho. Al final del pasillo que tiene a su espalda. Le avisaré de su presencia. Gracias. A ver. Suposatzen dut. Uste dut hortik ero joan beharko garela. Baina itartean joango gara beste. A ver. Hemendik ez bada. Joango gara beste tokiren batera. A ver. Vale, hor beste bide bat dago. Vale. Bienvenida, Lara. ¿Te lo pasas bien en la fiesta? Totemo Tano Sindeimas, Nishimura-san. Sin embargo, es posible que la llegada de Takamoto te cause ciertas molestias. Ten cuidado. Es un hombre muy peligroso si sus intereses entran en conflicto con los tuyos. Te sorprendería lo persuasiva que puedo ser, incluso con hombres peligrosos. Estoy convencido. Recuerda que yo también soy peligroso. Pero, por favor, disfruta de la fiesta mientras puedas. Buena suerte. Etxuliko gara. Sea breve, señorita Croft. Creo que comprenderá que tengo muchas obligaciones. Por supuesto, Takamoto-san. Busco una pieza. El fragmento de una espada que estaba al cuidado de la Universidad de Waseda, hasta que usted la robó. No soy un ladrón. Y haría usted muy bien en evitar esas acusaciones. Entonces sugiero que pasemos a las negociaciones. No tengo ni idea de lo que está usted hablando. Claro que la tiene. Póngale precio. Señorita Croft, ¿está sorda? No sé, vamos a verlo.
Ruegue que le perdone la vida como la última vez que hablamos. ¡Korose! ¡Y Masugiare! ¿De dónde las has sacado? Cuestión de etiqueta. Nunca vayas a una Normal, fiesta con ¿ah? las manos vacías. Seguro que Takamoto ha vuelto a su ático. No lo sigas, Lara. Sus hombres te estarán esperando. El vestíbulo de su edificio es una trampa mortal. Sé que te gustan, pero no es una buena opción. Si no puedo bajar, subiré. ¿Cómo puedo subir a la azotea? ¿La azotea? Hay un ascensor. Ten mucho cuidado. Hay obras. No lo tengo claro, Lara. Por eso tenemos que analizar el Tengo desde un punto de vista diferente. Desde la munición. azotea. Nishimura me ha dado un pase para el ascensor. Y voy para allá. Hemendik dela. Vale. Patxa sartuko du guzti hau, gauzak ondo egiteko eta bar. ¿Qué sitio más raro para una moto? Y es preciosa. Sí, es un pecado dejar una moto así en una azotea. Vale, ¿ves el edificio de enfrente? Es el de Takamoto. Probablemente esté en el ático. Nishimura te va a pasar la puerta. Ya, bueno. Las fiestas no son divertidas hasta que no se rompe algo. Mm. Gora. Eta hortik... Horra. Hortozik joate ere da mundu gauzarik ba honena eta bar. Vale, goazen hemendik. Motorra en bila. Presta atención. Pero bien en menos de 3 segundos. A ver. A ver si no. Au. Muchísimo cuidado, Lara. La caída desde ahí es tremenda.
Dena, sentzitzera. En esa moto no voy a poder. Bat, bi eta hiru. Hortik ez da. A ver, hemendik nora egian behar da. Vale. Ahora no se lo voy a enviar. Ahora. 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 Y giro. Ahora. A ver. Zer egin behar dut. A ver. Hortik joan behar naiz. Ez dago beste biderik.
Ahí va. Ai, etxe gehiago. Caca. A ver. A partir de aquí la cosa empeora. Parece una fábrica de yakuzas. Pues tendré que clausurarla. ¿Dónde estás? ¿Saben de sobra que estás ahí? Los verás al mismo tiempo que yo.
hemendik. Hemendik etorri gara. Agian goitik. Goitik izan daitek. Gela horretatik egon behar da irteera. Zer egon behar da.
eta orain nora. A ver. Mhm. Jarrai behar da handi. Egor ez bada. Goitik izan behar da nahi eta nahi ez.
hortik ez. Buah. Landuta nahi. A ver. Guazen pentsatza apur batean nola egin dezakegun hori. A ver. Hola a todos, bienvenidos, mi nombre es Arkan y ahora aquí les...
Puede que haya más, Lara. Ten muchísimo cuidado. Hace una noche estupenda al aire libre. Ya sabes lo que significa eso. Voy a por las pastillas para el mareo. Ahora. 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 Pasa, Lara. No mires hacia abajo. Ya sabes que no tengo vértigo, Alistair. Pues a mí me entran unas náuseas. Yo le dije lo mismo en Bolivia. Intentaré mirar hacia arriba. Pero si no os importa, tengo que concentrarme. Caca. A ver. Ala. Vamos hondo. No mires hacia abajo. Ya sabes que no tengo vértigo, Alistair. Pues a mí me entran unas náuseas. Yo le dije lo mismo en Bolivia. Intentaré mirar hacia arriba. Pero si no os importa, tengo que concentrarme. A ver. Calma.
Ese hostia. Vale. Norte bai. Bat, bi, hiru. Norte ere bai. Venga ya. Bueno. No mires hacia abajo. Ya sabes que no tengo vértigo, Alistair. Pues a mí me entran unas náuseas. Yo le dije lo mismo en Bolivia. Intentaré mirar hacia arriba. Pero si no os importa, tengo que concentrarme. Hostia. Conforme. No mires hacia abajo. Ya sabes que no tengo Rafa vértigo, Alistair. Marnais. Pues a mí me entran unas náuseas. Yo le dije lo mismo en Bolivia. Intentaré mirar hacia arriba. Pero si no os importa, tengo... Vengo yo, joder. Es que honetan. No mires hacia abajo. Ya sabes que no tengo vértigo, Alistair. Pues a mí me entran unas náuseas. Yo le dije lo mismo en Bolivia. Intentaré mirar hacia arriba. Pero si no os importa, tengo que concentrarme. Me cago en San Cristóbal. Gara, hogei aldiz hilko gara hogei aldiz, eske.
Se da. No mires hacia abajo. Ya sabes que no tengo vértigo, Alistair. Pues a mí me entran unas náuseas. Yo le dije lo mismo en Bolivia. Intentaré mirar hacia arriba. Pero si no os importa, tengo que concentrarme. Satirik zaien, na. Bueno. No mires hacia abajo. Ya sabes que no tengo vértigo, Alistair. Pues a mí me entran unas náuseas. Ya. Yo le dije lo mismo en Bolivia. Intentaré mirar hacia... Me cago en San Cristóbal y todos los demonios. Bueno, bendito Ardugunes, bendito dugu. Bueno, la cosa estresante. Pasen. No mires hacia abajo. Ya sabes que no tengo vértigo, Alistair. Pues a mí me entran unas náuseas. Yo le dije lo mismo en Bolivia. Intentaré mirar hacia arriba. Pero si no os importa, tengo que concentrarme. Ya. O sea, me cago en... Buah. Es que neta... No mires hacia abajo. Ya sabes que no tengo vértigo, Alistair. Pues a mí me entran unas náuseas. Yo le dije lo mismo en Bolivia. Intentaré mirar hacia arriba. Pero si... Ostras, Pedrín, tú. Neta, no sé, ez dut ulertzen hau. Ose, benetan. Gober naizela horra. No mires hacia abajo. Ya sabes que no tengo vértigo, Alistair. Pues a mí me entran unas náuseas. Yo le dije lo mismo en Bolivia. Intentaré mirar hacia arriba. Pero si no os importa... Me cago en San Cristóbal de los putos cojones. Se me cago en San putos San Cristóbal. Puta mierda.
espía de more, men. No mires hacia abajo. Ya sabes que no tengo vértigo, Alistair. Pues a mí me entran unas náuseas. Yo le dije lo mismo en Bolivia. Intentaré mirar hacia arriba, pero si no os importa, tengo que concentrarme. No me lo puedo creer. Voy a empezar. No mires hacia abajo. Ya sabes que no tengo vértigo, Alistair. Pues a mí me entran unas náuseas. Yo le dije lo mismo en Bolivia. Intentaré mirar hacia arriba, pero si no os importa, Tío, eso lo había conseguido en un rato, joder. O sea, no me lo puedo creer. No sirve ni vuelvo a hacer ese golpe. No mires hacia abajo. ya sabes que no tengo vértigo, Alistair. Pues a mí me entran unas náuseas. Yo le dije lo mismo en Bolivia. Intentaré mirar hacia arriba, pero si no os importa, tengo que concentrarme. Me cago en mi puta, es que no lo puto entiendo, tío. Soy un puto negado. Me cago en su puta madre, hijo de la gran puta. Puta, es porque me pudo dar.
cago en San Cristóbal, tu puta madre, hijo de la gran puta. Tengo vértigo, Alistair. Pues a mí me entran unas náuseas. Yo le dije lo mismo en Bolivia. Intentaré mirar hacia arriba. Pero si no os importa, tengo que concentrarme. Bueno, azkenean lortu duguna, heltzea. Erresta izan, vale. Kontrol punto, hori gure txatona da. Gora, 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 gora. Gora. Kaka. Orain ordu gau askar. Ba hori. Espera un momento. ¿Ves la torreta del pasillo? Sí. ¿Te parece una trampa? Sí. Ándate con ojo. Bien pensado. Uste dut nahiko argo segile hori trampa bat zela. Beraz. Hartuko dugu. Es eso. Es más arte moderno que arqueología, al menos en este contexto. Aunque es precioso, ¿no crees que es un poco grande para que te lo lleves a casa? Déjala trabajar, colega. Eso sí que es una obra de arte bella y funcional.
quedado mejor. Será mejor que no lo repitamos. No debió venir. Este es mi territorio. No es una de sus malditas tumbas. Hábleme de la espada, Takamoto. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le fascina, señorita Croft? Si me deja echarle un vistazo, se lo diré. Su insistencia acabará matándola. Vale, Takamoto se ha largado. ¿Ahora qué? Hay que atraparlo. Me encanta que seas tan directa. Esta vez no va a tener tanta suerte. Me ha faltado al respeto. Ha allanado mi morada. Ha matado a mis hombres. He optimizado su plantilla y, si me lo permite, racionalizaré su inventario. ¿Se refiere a esto? Es la pieza más valiosa de mi colección. ¿Y por qué lo es? Me gusta recuperar objetos de ingleses fallecidos. En este caso, de uno de sus cruzados. Hay quien dice que el guerrero era uno de los caballeros del rey Arturo. No sé cómo se hizo con ella, porque está claro que es anterior al siglo XI, cuando su pueblo vivía en chozas de adobe. Y por ese motivo preferiría morir a entregarla. Por eso no. Por eso. ¿La lengua el gato? El artefacto es mío. Ahora comprenderá que ha cometido una insensatez. Ya es satisfecho. Entiende, señorita Brown. Es que el lunes El decida. artefacto es mío. Entiende, señorita Brown. Bye. ¿Quitó la lengua al gato? Entiende, señorita Brown. Se ha equivocado. Esto Se ha equivocado al venir aquí. Ya es satisfecho. Ahora comprenderá que ha cometido un
ha cometido una insensatez. ¿Ya es satisfecho su curiosidad? Pues es hora de que muera. ¿Ya es satisfecho su curiosidad? Sus movimientos delatan que está loco. Sus movimientos delatan que está loco. Entiende, señorita Brown. El artefacto es mío. Puta madre, hostia, me cago en Dios. ¿Satisfecho su curiosidad? Pues es hora de que muera. Se ha equivocado. Ahora comprenderá. ¿Se ha comido la lengua el gato? ¿Ya es satisfecho su curiosidad? Pues es hora de que muera. Se ha equivocado. Pues es hora de que muera. ¿Ya es satisfecho su curiosidad? Esta vez no va a tener tanta Hijo de puta madre, soy malísimo. me cago Ahora en su- comprenderá que ha cometido una insensatez. ¿Se ha comido la lengua el gato? ¿Se ha comido la lengua el gato? Esta vez no va a tener tanta suerte. Y ahora comprenderá que ha cometido una insensatez. Sus movimientos de la tarjeta. ¿Se ha comido la lengua el gato? No va a tener tanta suerte. ¿Entiende, señorita Brown? El artefacto es mío. Esta vez no va a tener tanta suerte. ¿Se ha comido la lengua el gato? Que ahora comprenderá. ¿Se ha comido la lengua el gato? Entiende, señorita Brown. El artefacto es mío. ¿Se ha comido la lengua el gato? Esta vez no va a tener tanta suerte. Que ahora comprenderá que ha cometido una insensatez. Entiende, señorita Brown. El artefacto es mío. Se ha equivocado. Entiende, señorita Brown. El artefacto es mío. Se ha equivocado, señorita. Esta vez no va a tener tanta suerte. ¡Oh, su puta! Me cago en Dios. ¿Se te ha comido la lengua el gato? Que ahora comprenderá que ha cometido una insensatez. ¿Ya es satisfecho su curiosidad? Pues es hora de que muera. ¿Se te ha comido la lengua el gato? Que ahora comprenderá que ha cometido una insensatez. Sus movimientos delatan que está confundida. Sus movimientos delatan que está confundida. Esta vez no va a tener tanta. Sus movimientos delatan que está confundida. ¿Ya es satisfecho su curiosidad? Se me cago en Dios, la Virgen puta y su puta madre.
artefacto es mío. Entiende, señorita Kraft. El artefacto es mío. Entiende, señorita Kraft. El artefacto Los movimientos del ataque están Esta vez no va a tener tantas. Ya he satisfecho su curiosidad. Pues es hora de que muera. Se ha equivocado al venir aquí. Entiende, señorita Kraft. El artefacto es mío. Sus movimientos del ataque están. Sus movimientos del ataque están. Entiende, señorita Kraft. ¿Ha comido la lengua el gato? ¿Ya he satisfecho su curiosidad? Pues es hora. Señorita Brown, el artefacto es mío. Se ha equivocado al venir. ¿Ya he satisfecho su curiosidad? Pues es hora de que... Es que me cago en sandía su puta madre. Entiende, señorita Kraft. El artefacto es mío. Sé que no me lo va a pasar porque soy malísimo. Me cago en Dios. Le ha faltado. Se ha equivocado al venir. El artefacto es mío. ¿Se me ha comido la lengua el gato? Se ha equivocado al venir aquí. ¿Ya he satisfecho su curiosidad? Pues es hora de que muera. ¿Se ha comido la lengua el gato? Si no, Se ha equivocado. Esta vez no va a tener ya he satisfecho. cago en puta madre. Joder, soy malísimo. Se pone el culo al puto Tomb Raider. Ya he satisfecho su curiosidad. Entiende, señorita Brown. El artefacto es mío. Sus movimientos del ataque están confundidos. Esta vez no va a tener ahora que ya he satisfecho. Entiende, señorita Brown. El artefacto es mío. Y ahora comprenderá que aún entiende, señorita Brown. El artefacto es mío. Kiri, que el infierno te devore. Pedazo de bojazo. Es auténtica. ¿Has visto lo que puede hacer? Sí, Alistair, desde luego. ¿Y si Mora te ha mandado un helicóptero? Magnífico. Dile que es mi nuevo amigo predilecto. Gracias, Nishimura-san. Me alegro mucho de verte. Yo también. ¿Qué ha pasado con Takamoto? ¿Dónde está? Depende de si ha sido bueno o malo. Por cierto, tengo una pista acerca de James Ruta.
quieres leer? Por supuesto. África es uno de mis continentes favoritos. Bueno, lagunok ez dut hemen utziko dugula eta hurrengoan gehiago. Agur.